Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, estimados amigos y hermanos de esta red social. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y deseamos de todo corazón que el Señor les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana. Y bueno, pues ahora sí, gracias a Dios, porque en esta noche sí vamos a poder transmitir la reflexión bíblica. Desafortunadamente, el día de ayer, día miércoles, no pudimos, tener nuestra reflexión bíblica por causas de problemas en la red, en la red de internet, ¿verdad? Pero gracias a Dios eso ya se pudo resolver en estos días, el día de hoy, ¿verdad? Tuvimos una falla aquí en la zona donde nosotros vivimos, tuvimos una falla con respecto a la red, pero gracias a Dios ya, en este día se puede, ¿verdad? Se puede, transmitir a través de la red de internet. Y bueno, muy bienvenidos a todos, esperamos que, como decía yo, Dios les esté bendiciendo. Deseamos de todo nuestro corazón que en este día la reflexión bíblica de este día les sea de bastante bendición y edificación. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema, ¿verdad?, que lleva por título el orgullo y el orgullo religioso y la soberbia, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la soberbia, un problema espiritual, bastante problemático, ¿verdad?, para la vida espiritual de los que somos creyentes y para la vida espiritual de mucha gente, ¿verdad? Porque la soberbia es uno de los factores por los cuales mucha gente ha tropezado y sigue tropezando en su vida espiritual, en su relación con Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que la soberbia, ¿verdad? El orgullo y la soberbia, el orgullo religioso, porque ese es uno de los grandes problemas actuales en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el orgullo religioso que hay en la vida de mucha gente sobre todo con el paso del tiempo, tiende a volverse orgullosa, ¿verdad? Soberbia, arrogante, y eso, bueno, espiritualmente la Biblia nos enseña que eso los aleja de Dios, los aleja del Señor, y aparte de eso, los hace personas no gratas ante los ojos de las personas que nos rodean. Y bueno, en este día quisiera como cita bíblica usar una escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas como primera cita bíblica y base de esta reflexión bíblica en esta noche. Esa cita bíblica se encuentra en Lucas capítulo 20, verso 46. Si usted tiene su Biblia por ahí a la mano, si gusta seguirme, ¿verdad? Y si no, pues escúcheme. Yo lo voy a leer en una versión actualizada, que es la nueva traducción viviente. Y dice de la siguiente manera, y bienvenidos a todos los que nos están viendo y nos estarán viendo en esta noche. Y como acabo de mencionar, deseo que sea de bastante bendición y edificación esta reflexión bíblica de esta noche. Y dice de la siguiente manera, dice Lucas capítulo 20, verso 46, hablando el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y a los oyentes, les dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa, o sea, de los escribas. La versión Reina Valera dice los escribas, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal de los banquetes. Y bueno, podemos ver que los fariseos, ¿verdad?, los escribas o los maestros de la ley que eran parte de la secta farisea, de los fariseos, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que el Señor Jesús vino a la tierra, había dos sectas principales, ¿verdad? Las sectas principales en ese tiempo eran los fariseos y eran los saduceos. Los saduceos generalmente eran aristócratas o eran gente muy importante, y ellos normalmente eran los que se encargaban del servicio en el templo, estaban relacionados con el sacerdocio, con los sacerdotes, ¿verdad? Y los fariseos era una secta, por decirlo así, un poquito más popular, aunque no generalmente, ¿verdad? Generalmente era integrada por gente de renombre o gente reconocida dentro del pueblo de Israel, sobre todo conocedores de las Sagradas Escrituras, conocedores de las tradiciones de los ancianos, ¿verdad? Y sobre todo amplios conocedores de las tradiciones de los fariseos, porque los fariseos eran una secta que tenía muchísimas tradiciones que no eran precisamente sus costumbres y tradiciones, no eran precisamente enseñanzas bíblicas, sino eran enseñanzas del hombre, ¿verdad? Reglas del hombre. Por eso el Señor Jesús en varias ocasiones les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, ¿verdad? Porque ellos tenían muchas enseñanzas y tradiciones que no eran precisamente parte de la palabra de Dios, no emanaban del texto bíblico, sino que eran ideas de humanos, ¿verdad? Y se cuenta que los fariseos fue una secta religiosa que surgió alrededor de unos 150 años antes
de que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Y bueno, la palabra fariseo proviene del arameo farisei, que significa separado. ¿Por qué es separado? Porque bueno, cuando ellos se formaron, en ese entonces, de acuerdo a la historia, los griegos habían colonizado, habían conquistado el imperio persa, ¿verdad? Y entre esas colonias estaba precisamente Palestina. Y cuando los griegos conquistaban algún lugar, de acuerdo a los historiadores cuentan que los griegos no solamente conquistaban militarmente, políticamente, sino querían conquistar también cultural y religiosamente, ¿verdad? Querían imponer su cultura, sus credos y religión, ¿verdad? En las colonias conquistadas. Y cuando eso ocurrió, ¿verdad? En Palestina, bueno, los griegos se dice que hicieron muchas atrocidades, porque inclusive en el templo de Jerusalén pusieron altar a sus dioses, ¿verdad? A sus ídolos, a sus dioses. Trataron de helenizar a los judíos, ¿verdad? Que se volvieran helénicos, que creyeran en sus dioses, que tuvieran sus costumbres. Y precisamente por eso surgió el partido fariseo, la secta de los fariseos, porque ellos se llamaban así porque se habían separado de todo el paganismo y la influencia cultural y religiosa de los que los griegos habían implantado en Palestina, especialmente en Israel, ¿verdad? En la tierra de Israel, cuando fueron conquistados, ¿verdad? Y los fariseos originalmente surgió como un movimiento religioso, pues bueno, con buenas intenciones, porque ellos se esforzaban por mantener la tradición religiosa y el culto al Dios de Israel, y todo lo estipulado de acuerdo a la ley de Moisés, ¿verdad? Y al principio era un buen movimiento que pretendía guiar al pueblo de Israel, a los judíos, por un buen camino, para poder tener una perfecta comunión con Dios, ¿verdad? A través de una enseñanza sana y correcta basada en la ley de Moisés. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Como el paso del tiempo, esa gente sencilla que integró el partido de los fariseos, con el paso del tiempo, empezó a ver algo en ellos, ¿verdad? Se empezaron a distinguir precisamente porque se volvió un grupo extremadamente soberbio y orgulloso, ¿verdad? Orgulloso de sus tradiciones, orgullosos de que eran gente muy apegada, ¿verdad? Muy apegada supuestamente a la ley de Moisés, ¿verdad? A las tradiciones, a la pureza de la fe. Y eso con el paso del tiempo los hizo sentirse inalcanzables, ¿verdad? Y superiores a la chusma que había en Palestina. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Por el relato bíblico, los relatos bíblicos y los relatos históricos, que nos hablan acerca de que en el tiempo de Jesús era una secta sumamente tradicionalista, recalcitrante en la obediencia a la ley de Moisés y a las tradiciones de los ancianos. Y aparte de eso, ¿verdad? Se volvieron una secta sumamente orgullosa, ¿verdad? Eran sumamente orgullosos, y eso es precisamente lo que el Señor aquí les está diciendo cuando les dicen cuídense de los maestros de la ley, porque les encanta pavonearse, ¿verdad? Con túnicas largas y sueltas, ¿verdad? Esas túnicas, de acuerdo a la escritura, eran, la Biblia, por ejemplo, la Biblia enseña que los hombres debían de usar un manto de oración que se le llama o se le conoce como talit o manto de oración, ¿verdad? Y ese manto tenía unos flecos que tenían una cierta altura, ¿verdad? Un cierto largo, pero ellos a propósito habían mandado alargar los flecos como señal, ¿verdad? Como símbolo de que eran gente muy obediente a la ley de Dios, a la ley de Moisés, ¿verdad? La palabra del Señor. Y aparte de eso, ellos habían mandado hacerse túnicas extremadamente grandes, ¿verdad? Amplias, como por ejemplo las túnicas que usan en algunas religiones como el catolicismo, los sacerdotes, ¿verdad? En la religión ortodoxa y otras religiones en el mundo que usan túnicas, ¿verdad? Ellos las habían mandado a agrandar para que fueran vistosas precisamente, para que causaran el asombro de la gente, ¿verdad? Y la gente cuando pasara en la calle, ¿verdad? Y en las plazas, la gente se asombrara de ellos y dijeran, ahí va el maestro de la ley, ¿verdad? Ahí va fulano de tal que es muy docto y muy metido en las cosas de Dios, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que ellos estaban llenos de orgullo y soberbia, y por eso es que les encantaba ocupar, de acuerdo a la historia, les encantaba ocupar los lugares principales, los asientos de honor en las sinagogas y en los banquetes, porque esos lugares eran asignados precisamente a la gente más importante, ¿verdad?
y les gustaba que la gente los distinguiera, que la gente los saludara o los saludara con mucha elocuencia, ¿verdad? Con mucho reconocimiento. Y precisamente, ¿verdad? Los fariseos tenían muchas fallas y defectos garrafales que los descalificaban delante de Dios, pero precisamente el comportamiento soberbio y orgulloso, religiosamente hablando, de los fariseos era algo de sus peores defectos de esta secta, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que el Señor le dice a sus discípulos: cuídense, ¿verdad? O sea, tengan cuidado. El Señor en alguna ocasión les dice: guárdense o tengan cuidado de la levadura de los fariseos, ¿verdad? O sea, de la hipocresía y también de la soberbia, porque la levadura en esas palabras del Señor habla de un efecto negativo de la influencia de los fariseos en la vida de las personas, porque pues, no sé si usted lo sepa, y la Biblia lo dice, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, cuando tú tienes cercanía, por ejemplo, en este caso, con una persona que es soberbia, que es orgullosa, que es arrogante, ¿verdad? O sea, es orgullosa religiosamente, pues eso es algo muy probable que se te llegue a pegar, ¿verdad? Que se vuelva parte de tu vida, de tu modo de pensar, de tu modo de ser, ¿verdad? Y por eso el Señor le dice: tengan cuidado, o sea, tengan cuidado con la soberbia, con el orgullo religioso de los fariseos, ¿verdad? Y bueno, decía yo que esa soberbia, ese orgullo que ellos tenían de sus tradiciones, les había hecho ser arrogantes y les hacía sentirse superiores a los demás. Los fariseos sentían que su religión los hacía merecedores de reconocimiento y alabanza por parte del pueblo de Dios, porque ellos se sentían los únicos, los elegidos, los únicos iluminados, ¿verdad? Ellos sentían que la gente que estaba fuera de su secta, ¿verdad? Porque era una secta encargada de enseñar al pueblo de Israel la palabra de Dios, las tradiciones de los ancianos. O sea, era una secta encargada, era una casta religiosa, en pocas palabras, para que me entienda. Era una casta religiosa, una casta sacerdotal, ¿verdad? Religiosa, que se encargaba precisamente de predicar y enseñar la palabra y las tradiciones de los ancianos. Y su fanatismo religioso, ¿verdad? Era recalcitrante en su fanatismo religioso, su religiosidad, y esa era la base del orgullo y la soberbia de ellos, ¿verdad? Su fanatismo religioso y su recalcitrante religiosidad era la base del orgullo y la soberbia de ellos. ¿Por qué? Porque aparte de otras cosas, no cualquiera podía pertenecer al partido fariseo, ¿verdad? Sino solo aquellos personajes, aquellas personas de renombre, ¿verdad? O reconocidos, personas que eran muy celosas en las tradiciones religiosas en Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo, la historia nos cuenta, ¿verdad? Que el apóstol Pablo decía que él era un perseguidor de los cristianos, porque él era una persona sumamente conocedora de las tradiciones de Israel, conocedora de la palabra de Dios, de la Torá, ¿verdad? Y era recalcitrante en su comportamiento, en su fe, ¿verdad? En su devoción. Y esa era precisamente la constante, ¿verdad? En ellos no había humildad. En los fariseos no había humildad, no había un corazón manso y un corazón humilde, ¿verdad? En los fariseos principalmente, los saduceos también, pero los fariseos había el número uno era precisamente la soberbia y la arrogancia, el orgullo religioso, ¿verdad? Pues para ser fariseo la gente tenía que estudiar mucho acerca de la Torá, ser conocedor de las tradiciones de los ancianos y también de las tradiciones religiosas de los fariseos, porque ellos también habían impuesto tradiciones religiosas, ¿verdad? Y después de eso, después de que estudiaba mucho, después de que se volvían doctos, se volvían conocedores, ellos eran sometidos a un minucioso escrutinio en su saber y en su comportamiento para poder ser aceptados en su secta. Obviamente todo esto era un detonante para desarrollar un tremendo orgullo religioso, el cual los conducía a un comportamiento soberbio, ¿verdad? Altanero, altivo de corazón. Y bueno, quisiera hablar un poquito con respecto a algunas características de la soberbia, ¿verdad? De la soberbia a nivel general, lo que es a nivel general, porque la soberbia y el orgullo no es un problema exclusivamente de los grupos religiosos, místicos, ¿verdad? Sociales, filosóficos, cualquier grupo en el cual haya un grupo de personas y haya la intención de enseñar alguna doctrina, alguna filosofía, algún pensamiento o actividad mística, ¿verdad? Sino que el orgullo y la soberbia es parte
de la naturaleza humana corrompida, ¿verdad? Es parte del ser humano. En algunos, todos en algún grado y en algún momento tenemos orgullo, ¿verdad? Hay un orgullo que es sano, el amor propio, ¿verdad? El orgullo, hay un orgullo sano, ¿verdad? Estás orgulloso de tus hijos, estás orgulloso de que gracias a Dios eh, pudiste alcanzar algunos logros, ¿verdad? Pero hay un momento en el cual el orgullo se vuelve insano, se vuelve maligno, se vuelve dañino, ¿verdad? Y sobre todo pecaminoso, y principalmente cuando caemos a la soberbia. Y quisiera dar alguna descripción, no muy larga, ¿verdad? Para no cansarlo, pero también para edificación, ¿verdad? Una buena explicación acerca de lo que es la soberbia y el orgullo, y no tanto para que condenemos a la gente que diga, pues es que fulanito es así, ¿verdad? Sino para que nosotros tengamos cuidado de eso. Principalmente el propósito de esto es para que nosotros tengamos cuidado, tal como el Señor Jesucristo nos ordena, nos dice, tengan cuidado, guárdense del orgullo y la soberbia de los fariseos, ¿verdad? De los escribas, de los maestros de la ley. ¿Sí? Y bueno, se dice que en la soberbia hay grandiosidad, altanería y egocentrismo, pero también parte de la soberbia, ¿verdad? La soberbia hay inseguridades, miedos y vacíos. O sea, la soberbia muchas veces se convierte en una máscara, ¿verdad? Una máscara que trata de cubrir los errores, los defectos, los vacíos que tiene la gente, ¿verdad? Y se dice que la soberbia se trata de una trampa, es una trampa del amor propio que deja ciegos a quienes entran en su juego. Y la soberbia precisamente es eso, la trampa del amor propio, ¿verdad? De una sobreestimación personal. Se dice también que las personas soberbias se creen todopoderosas, muy por encima de los demás y creen que siempre tienen la razón en todas las cosas. Un soberbio jamás y nunca va a decir o va a pensar o va a considerar que se ha equivocado, ¿verdad? Los soberbios son aquellas personas que sienten tanta pasión por sí mismos que todo se les queda, todo, absolutamente todo lo que está a su alrededor les queda pequeño, ¿verdad? Se les hace menos. La gente que está a su alrededor se les hace menos. Los soberbios sienten que nadie les puede enseñar o mostrar nada, ¿verdad? Porque ya todo lo sabía. Y los soberbios, la gente que es soberbia, tienen sus oídos cerrados y sus ojos están ciegos para todo aquello que no tenga que ver con ellos, ¿verdad? Todo lo que no tiene que ver con ellos, con su sabiduría, con su conocimiento, con su actividad, con su productividad, etcétera, etcétera. Están cerrados sus oídos, no les interesa, yo no quiero saber de eso, ¿verdad? Yo no quiero saber eso, no me interesa, ¿verdad? No tengo tiempo para eso, lo que al soberbio le interesa solamente es lo que él hace, ¿sí? Y los soberbios la gente soberbia o la soberbia hace que la gente esté concentrada, muy concentrada en sí mismos, o a veces están tan concentrados en sí mismos que se pierden todo lo demás, ¿verdad? Aunque ellos no estén conscientes de ello. Según la psiquiatría o según los psiquiatras, la soberbia es la pasión desenfrenada por uno mismo, la trampa del amor propio, la falta de humildad y de lucidez. ¿Por qué de lucidez? Porque cuando una persona es soberbia pierde la lucidez, pierde la razón, el sano juicio, ¿verdad? Y la psiquiatría con respecto a la soberbia dice que se trata de un sentimiento de valoración en el que la persona centra su foco de atención en ella misma porque se considera excelente, única y muy por encima de los demás, ¿verdad? La soberbia es concebirse a uno mismo como superior a los otros por el hecho de ser sí mismo, razón por la que los demás le deben respeto y admiración. O sea, el soberbio se centra en sí mismo y en base a esa concentración en sí mismo siente que la gente, ¿verdad?, le debe respeto y admiración. Por ejemplo, en la Biblia hay un caso, el caso había un hombre llamado Amán durante el reinado del rey Asuero. Usted lo puede leer ahí en el libro de Esther. Dice que Amán era un hombre de renombre en el reino, ¿verdad? En el reino del rey Asuero. Pero la historia bíblica, el relato bíblico acerca de Amán, dice que era extremadamente soberbio, extremadamente orgulloso, ¿verdad? A tal grado que había un hombre llamado Mardoqueo, el tío
el pariente cercano de la reina Esther, ¿verdad? Que pues él como era judío, pues por fe y costumbre, no podía inclinarse delante de un hombre, ¿verdad? O sea, no podía postrarse para adorarlo, porque eso principalmente lo que cuenta ahí la historia de Amán, es que la gente cuando lo veía se postraba en señal de reverencia como si fuera adoración, ¿verdad? Entonces cuando Mardoqueo lo veía a Amán, pues no se inclinaba ante él, ¿verdad? No se postraba y eso dice que lo enfureció a tal grado que tramó un plan para matarlo, ¿verdad? Y le iba a pedir precisamente al rey Asuero, ¿verdad? Al esposo de la reina Esther, que le permitiera empalarlo, ¿verdad? En una viga alta, donde pretendía colgar, precisamente como un juicio por su soberbia, por no haberse postrado delante de él, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en Esther, ahí está la historia de Amán, era un hombre de renombre en la corte del rey Asuero. Y bueno, continuando con la soberbia, se dice que la soberbia, los otros no existen, y quien no tenga cuidado, ahora escucha, quien no tenga cuidado con su orgullo puede ir más allá y acabar cultivando actitudes soberbias, ¿verdad? La soberbia es que, como acabo de mencionar, que si uno está centrado en sí mismo y en base a eso la gente debe estar al pendiente de uno y por lo tanto la gente debe darle a uno respeto y admiración. Obviamente una persona soberbia generalmente no es una persona inútil, ¿verdad? Generalmente no es una persona incapaz de hacer algo, sino generalmente la gente soberbia es aquella que destaca en algo y pierde el piso, ¿verdad? Pierde el piso y en algún momento, ¿verdad? En algún momento, pues empiezan a vanagloriarse a sí mismos, empiezan a sentirse con mucha, ¿cómo se puede decir? Con la necesidad de que la gente los admire, ¿verdad? Y precisamente cuando una persona es soberbia, la gente que está a su alrededor, pues no existe para nada, ¿verdad? Ahora, hay que tener cuidado porque cuando uno se vuelve, a veces todos llegamos a caer en el orgullo, pero el orgullo se puede controlar a veces todavía o se puede disimular con una falsa humildad. Pero si no tenemos cuidado con el orgullo y lo seguimos cultivando, vamos a caer en actitudes soberbias. Ahora, la soberbia es uno de los pecados, escuchen, más graves. Se considera que es uno de los pecados más graves dentro de la fe cristiana, ¿verdad? Dentro del el pueblo de Dios y dentro de la fe cristiana. La soberbia precisamente es algo que Dios aborrece tremendamente, ¿verdad? Porque quien tiene soberbia se adora a sí mismo, lo cual es autoidolatría. Y sin embargo, el soberbio, la persona que es soberbia o la soberbia precisamente es fuente y origen de muchos problemas. Cuando la persona es soberbia, cuando la persona es altiva, eso le va a provocar muchos problemas. Dice, por ejemplo, Proverbios 16, verso 18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Yo conozco y usted debe conocer mucha gente que antes de que le viniera su ruina, antes de que viniera la desgracia, ¿verdad? De que cayera en la pobreza, en la miseria, en la desgracia, en la ruina social, familiar, etcétera, etcétera. Mucha gente, muchísima gente que ha caído en desgracia, generalmente, antes de que les venga un quebrantamiento fuerte en su vida, generalmente esa gente era muy soberbia, ¿sí? Era muy altanera, era muy altiva. Creo que todos hemos conocido a gente, ¿verdad?, que ha tenido mucho dinero y que se han vuelto arrogantes, ¿verdad? Se han vuelto soberbios. Y esa misma soberbia te ciega, ¿verdad? Te ciega de tal manera que empiezas a cometer errores y errores y errores y errores y errores hasta que llega el momento que caes en la pobreza, caes en la miseria. Hace muchos años yo escuché la historia aquí en la ciudad de Córdoba, en Córdoba, Veracruz, México. Había un hombre, un carnicero muy famoso, muy rico, millonario, un hombre gordito, ¿verdad? Llenito, chonchito, que era extremadamente rico, era millonario ese hombre. Pero precisamente, ¿verdad? Precisamente a causa de eso, ¿verdad? Eso lo hizo volverse una persona soberbia, altiva, que no aceptaba consejos, ¿verdad? Y este hombre empezó a gastar dinero de más y sus amigos, algunos amigos de él le decían, oye, no gastes tanto porque vas a caer en la pobreza, ¿verdad? Te vas a quedar sin dinero. Y él decía, no, a mí no me importa, ¿verdad? Yo ahorita me puedo ganar tantos miles de pesos o millones de pesos y puedo derrocharlos y mañana me vuelvo a gastar otros o pasado mañana o el fin de semana, ¿verdad? Puedo derrochar y bueno.
¿Qué pasó? Que llegó el momento que se acabó de tantas borracheras, mujeres, vicios. Llegó el momento que se quedó sin dinero, se quedó en la pobreza, en la miseria y después ahí andaba, ¿verdad? El pobre hombre trabajando, después de haber sido patrón y de haber sido muy rico, haber sido millonario, andaba trabajando para otros carniceros, ¿verdad? Andaba trabajando como empleado, ¿verdad? Y pobre, después de haber tenido mucho dinero, después de haber sido millonario, quedó en la pobreza precisamente. ¿Por qué? Porque la soberbia te ciega y te hace sentir que tú eres, como se dice vulgarmente, la última Coca-Cola del desierto. A ti nadie te puede enseñar, nadie te puede decir nada, nadie te puede corregir, ¿verdad? Y por eso precisamente dice Dios en su palabra que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿verdad? La arrogancia, ¿verdad? De tener un espíritu enarbolado, altivo, ¿verdad? El cual te sientes superior a los demás. Aparte de que eso acarrea un juicio de parte de Dios y eso hace que la gente le caiga el juicio de parte de Dios, la maldición de parte de Dios, precisamente por la soberbia y el orgullo. ¿Por qué? La soberbia es amiga del orgullo, la vanidad, las ansias de poder, el narcisismo, el egocentrismo, y el soberbio todo se le hace pequeño. Escuche, quien tiene soberbia se concentra tan solo en sí mismo, no le da valor a las opiniones de los demás porque está ciego, ¿sí? No le importa lo que tú le digas, no le importa lo que tú le quieras enseñar o le quieras dar un consejo, una instrucción. Mira, vas por mal camino, está bien, eres muy bueno en lo que estás haciendo, pero estás cometiendo estos tres errores que te pueden llevar a la ruina. La palabra del Señor, la palabra de Dios en Cantares nos dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder el huerto, ¿verdad? Muchas veces los grandes errores, pues no, porque te das cuenta y dices, bueno, lo voy a corregir, ¿verdad? Esto lo voy a corregir, pero a veces los pequeños defectos son los que echan a perder tu vida, los que te meten en mayores problemas, ¿verdad? Te causa las peores dificultades, pero a veces como la gente está tan llena de vanidad, tan llena de soberbia, de arrogancia, que se siente incorregible, se siente inalcanzable y se siente que nadie le puede decir nada, que nadie lo puede corregir ni lo puede exhortar, no ven precisamente esos pequeños detalles, ¿verdad? No ven que eso que les están diciendo es cierto, porque ellos se sienten los más sabios, ¿verdad? Los más sabiondos, los más inteligentes, y precisamente por eso antes, como dice el Señor, antes de la caída, antes del quebrantamiento está la soberbia y la altivez de espíritu. Ahora escuche, la persona soberbia la persona soberbia, otra de las cosas, ¿verdad? De la soberbia o de la persona soberbia es que necesitan una retroalimentación de su imagen, ¿verdad? Ellos necesitan estarse retroalimentando en su corazón, en su interior, acerca de la imagen que están proyectando hacia otros, ¿verdad? Aunque muchas veces el soberbio tiende a no prestarle aparentemente atención a la gente, ¿verdad? Cuando alguien es soberbio, caminan como los fariseos, como dice el Señor, ¿verdad? Te vas pavoneando en la calle o en la empresa donde trabajas o en la iglesia, ¿verdad? O en la organización social, religiosa, filosófica, mística, como tú quieras llamarle, ¿verdad? Si ya eres una persona de renombre, te vuelves soberbio, altanero, orgulloso, y pues prácticamente no le prestas atención a la gente, ¿verdad? No te importa aparentemente lo que la gente diga de ti, pero verdaderamente es que el soberbio implanta ciertas estrategias para hacer que la gente les diga que son muy inteligentes, que son muy sabiondos, que son muy perfectos. Ah, hermano, es que gracias a la sabiduría que usted tiene, que Dios le ha dado, gracias a eso ahora nosotros ya no estamos en las tinieblas que estábamos antes, ¿verdad? Hace muchos años cuando yo empecé a conocer de Dios, no conoce uno mucho, ¿verdad? Estás empezando. No conoces mucho de cosas espirituales, de la palabra y sobre todo de las mañas evangélicas, pero nunca se me va a olvidar. Me invitaron a una iglesia, a visitar una iglesia, una congregación. No me congregaba en otro lado. Y recuerdo que cuando llegamos ahí había una persona que estaba enseñando, ¿verdad? Que estaba enseñando. Y pues enseñaba bien, ¿verdad? Era un varón, ¿verdad? Ya grande. Hasta me acuerdo de él que llevaba su saco, un saco color gris, de un señor de lentes, ¿verdad? Un hombre de lentes, medio peloncillo, así como un servidor, ¿verdad?
Y no, en un momento dado alguien le dijo algo, ¿verdad? Que pues que era muy elocuente muy sabia su enseñanza que estaba dando. Y este hombre dijo, sí, es que nosotros, bueno, yo me he dedicado mucho a estudiar, ¿verdad? Llevo tantos años estudiando y enseñando, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios lo hacemos bien, lo podemos hacer bien para bendición del pueblo, ¿verdad? Y obviamente ahí te das cuenta, yo sin saber mucho dije, no, este hombre que es soberbio, es que altanero, porque te das cuenta cuando la gente es altanera, es soberbia, ¿verdad? Se le nota a leguas, aunque uno mismo, ¿verdad? Cuando uno es soberbio y altanero, uno no se da cuenta, ¿verdad? De ese error que está cometiendo, ese pecado sobre todo. Y yo dije, híjole, qué hombre tan soberbio, ¿verdad? Porque eso de decir que él dice la Biblia, ¿verdad? Y yo me acuerdo de una de las cosas que me acuerdo mucho cuando empecé a leer, que me llamó mucho la atención, y dice que no te alaben tus propios labios, sino que sean los labios de otros los que te alaben. Eso lo dice en Proverbios. Y este hombre, una de las cosas, el error que cometió, ¿verdad? A lo mejor era orgulloso, ¿verdad? O soberbio, pero no debía haber dicho eso de que él se había dedicado mucho a estudiar y que tantos años, ¿verdad? Y que él servía mucho, que subía, que bajaba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino lo único que debía haber dicho, le está sirviendo, le está bendiciendo, qué bueno, gracias a Dios, hermana, qué bueno, gracias a Dios, hermano, ¿ah? Pero precisamente el soberbio implementa una serie de cosas, de mecanismos que hacen que la gente le dé adoración, le dé reconocimiento, ¿verdad? Precisamente como hacían los fariseos. Para eso se ponían esas túnicas largas y esponjadas, amplias, ¿verdad? Y toda esa vestimenta para que la gente los admirara y dijera, ahí va el maestro de la ley, ¿verdad? Dios le bendiga, bendecido sea usted, ilustrísimo maestro, ¿verdad? Por eso es que se vestían de esa forma los fariseos, ¿verdad? En la actualidad no nos vestimos con túnicas ostentosas, ¿verdad? Bueno, hay lugares donde sí, ¿verdad? Pero sí nos vestimos espiritualmente en nuestra vida con ciertas actitudes que hagan que la gente se cree una expectativa en ellos, ¿verdad? Un interés, ¿verdad? Tenemos ciertas actitudes cuando somos soberbios que hacen que la atención de la gente sea atraída hacia el soberbio para que el soberbio reciba alabanza de la gente, ¿verdad? Ahora bien, quien tiene lo característico de la soberbia es que además de ser ilusoria y rimbombante, es un disfraz, se dice que es un disfraz que encubre la inseguridad, la falta de confianza en uno mismo y el sentimiento de inferioridad, ¿sí? La soberbia, el orgullo y la soberbia sobre todo, se vuelve una máscara, ¿verdad? Se vuelve un disfraz cuando la gente tiene mucha inseguridad, ¿verdad? La gente más insegura, la gente que tiene más falta de confianza en sí misma, ¿verdad? Que se siente muy inferior, es la gente más soberbia, ¿verdad? Porque a través de eso es un mecanismo como de defensa, ¿verdad? De no te me acerques, porque si te me acercas te voy a agredir, te voy a ofender, si tú te me acercas y me quieres hacer menos, yo te voy a humillar, porque déjeme decirle una cosa, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero espiritualmente cuando alguien es soberbio, se desarrolla en los soberbios un instinto de agresión, ¿verdad? Un instinto de superioridad agresivo para maltratar, para ofender, para humillar a la gente, precisamente para que no los agredan. El humilde, ¿verdad? Cuando la gente es sencilla y humilde de corazón, como el Señor dice que, como Él era y como dice que debemos de ser, la gente te agrede, la gente te ofende, ¿verdad? La gente te malvé, porque por ser cristianos mucha gente nos va a malver siempre. Y cuando eres humilde de corazón dices, bueno, pues si me ofende, pues no pasa nada, ¿verdad? Total, ya me ofendió, total, ya me dijo feo, ¿verdad? Total, ya me dijo, naco, ¿verdad? Naco cristiano, ¿verdad? O ya me dijo, no sé, algún insulto, y bueno, pues total, no pasa nada. Mientras no me quiera dar un golpe, ahí sí, porque pues, tengo que protegerme, ¿no? Para que no vaya a lastimar la cara, ¿verdad? Y sacar un ojo, ¿verdad? Pero pues no pasa nada, ¿verdad? El que es sencillo dice, bueno, está bien, pero el que se siente inferior, el que le pega las ofensas, porque es una persona pusilánime en realidad, siempre va a desarrollar un instinto de supervivencia y de agresividad para apabullar a las personas que le rodean y en especial a aquellos que se levantan en contra de él, ¿sí?
Y precisamente la soberbia se vuelve un disfraz para encubrir esto, precisamente la inseguridad, la falta de confianza y el sentimiento de inferioridad. Ahora escuche, las personas, tanto la orgullosa como la soberbia, la persona siempre va a permanecer ciega ante sus errores porque está atrapada por sus aires de magnificencia, por una supuesta excelencia que se esconde en un profundo temor a la carencia y a ser menos que los demás. Escuche, cuando una persona tiene deficiencias en su carácter, deficiencias en su estima propia, tiene deficiencias, sentido de inferioridad, ¿sí? La soberbia precisamente, atrás de la soberbia se esconde este profundo temor a la carencia y a ser menos. La gente, escuche, la gente que muchas, y esto es feo decirlo, pero es la verdad, mucha gente, o si no es que la mayoría, ¿verdad? Pero mucha gente dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, o cualquier grupo religioso, filosófico, social, de autoayuda, etcétera, etcétera, la gente que más se empeña en destacar y sobresalir, generalmente son los orgullosos y los soberbios. En la actualidad así es, en el cuerpo de Cristo hay mucha gente, no me quería yo meter ahí mucho en eso, ¿verdad? Y me estoy adelantando, pero mucha gente que ahora son pastores, son líderes, que se nombran apóstoles, profetas, ¿verdad? Es gente muy insegura, es gente que no les satisface el simple título de ser cristiano, de ser hermano, de ser un servidor de la iglesia, de ser un simple ujier, ¿verdad? Y por ese mismo vacío que tiene, esa misma inseguridad, ese mismo sentimiento de inferioridad, empiezan a prepararse, a capacitarse, ¿verdad? Y empiezan a echarle ganas a su ministerio, a servir en la iglesia, a aprender cada día más, ¿verdad? No con el afán de ayudar verdaderamente de todo corazón y de ser luz y bendición para la gente, sino para poder tener un puesto donde encumbrarse y desde ahí ver a los demás hacia abajo, ¿sí? Como si fueran sus sirvientes. Esa es la verdad de las cosas. Y dentro del cuerpo de Cristo, al menos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay mucha gente que ahora son pastores y líderes, pero que están en una arrogancia y una soberbia impresionante desde mucho antes de llegar ahí. Y ya llegando ahí, eso fue el detonante, ¿verdad? Llegar a la cumbre fue el detonante para que entonces se enarbolara, se acrecentara más su soberbia, ¿sí? Ahora bien, detrás de la soberbia hay miedo. Se dice que hay miedo, ¿verdad? Miedo a no ser capaz, miedo a no ser bueno, a no ser suficiente o reconocido, porque el soberbio, por lo mismo que está vacío en su corazón, por lo mismo que tiene carencias emocionales, carencias de espíritu, en su alma, en su corazón, ¿verdad? No tiene plenitud. Y necesita ser reconocido porque es bueno, porque es excelente. Y las personas que más destacan, por decirlo así, en cualquier cosa en este mundo, muchas veces son personas altamente soberbias, ¿verdad? O que tienen un orgullo disfrazado de falsa humildad, ¿sí? No sé si usted ha visto alguna persona religiosa que dice, no, 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 yo soy un humilde servidor del Señor y si me paro a las 5 de la mañana, a 4 de la mañana a orar y estoy orando desde las 3 4 de la mañana hasta las 7 8 de la mañana y me aposento, ¿verdad? Y me pongo a escudriñar la palabra del Señor para pedirle que tenga misericordia y compasión de mí y me muestre la luz de su palabra. Y pone una cara así de mártir, ¿verdad? De sufrido. Pues, ¿para qué lo hacen ese mecanismo? Precisamente para que la gente los retroalimente su soberbia con admiración. Pero hay un miedo, ¿verdad? Hay un miedo de sentirse incapaz, a sentirse menos, ¿sí? Y ante la incapacidad de asumir su discapacidad, su insuficiencia, ¿sí? De aceptar sus temores y heridas, se maquillan con la soberbia, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Adquieren esta actitud. Por eso es que la soberbia sirve para equilibrar esos vacíos y como mecanismo de defensa para ayudar, porque ayuda a rechazar antes de ser rechazado. La soberbia les ayuda a subsanar, por ejemplo, los vacíos que tienen y lo usan como un mecanismo de defensa para, antes de que los rechacen, ellos rechazan a los demás, ¿verdad? Los tipifican o los tratan de gente mediocre, ¿verdad? Porque el soberbio ve a todos los demás chiquitos. Mi papá decía que el soberbio es aquel que mira por encima del hombro a la gente, ¿verdad?
mira así de lado, por encima del hombro. Y eso es una persona, ahí te das cuenta, ¿verdad? Te das cuenta en sus actitudes que tiene soberbia, que tiene arrogancia, ¿verdad? Ahora bien, quien es soberbio no suele admitir sus errores porque hacerlo le recuerda que no es tan perfecto como pensaba y como consecuencia será muy difícil que un soberbio, una persona soberbia pida perdón porque considera que nunca se equivoca. Al igual que también piensa que lleva la razón, siempre tiene la razón porque incurre, porque de negar, ¿verdad? Negar que no tiene la razón, ¿sí? Sería como aceptar que es imperfecto, que no es que no es una persona, que no es la mejor persona que puede haber, ¿verdad? Que no es el más capacitado. Ahora, escuche bien, al soberbio se dice que le importa mucho la opinión y atención de los demás, aunque se muestra indiferente, ¿verdad? O sea, aparentemente es indiferente, ¿verdad? Así como que yo no veo a nadie, ¿verdad? Yo no veo a nadie, pero sí está expectante de lo que dicen. Por ahí escucha de alguien que está hablando de un tema importante para ir y meter la cuchara. ¿Para qué? Para que entonces la gente le dé admiración, ¿verdad? Sí, y empieza a adquirir ciertos comportamientos para obtenerla, ¿verdad? Se acerca primero con un aire de humildad. Ay, sí, hermanos, ¿de qué están hablando? Ah, acerca del divorcio. Ah, sí, pues la Biblia nos dice, ¿verdad? Que en Mateo capítulo 18, Mateo 5, ¿verdad? Que la única causa por la cual hay divorcio es precisamente, ¿verdad? Por, ¿cómo se llama? Por cuestiones de infidelidad conyugal. Y en 1 Corintios 7 también hay una parte, ¿verdad? Donde el Señor nos muestra en su preciosa palabra que en caso de abandono, ¿verdad? Si el cónyuge inconverso que no quiere permanecer con el cónyuge cristiano se va, lo abandona, entonces también es una, delante de Dios es un motivo, un causal por el cual puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser, se puede disolver el vínculo matrimonial, ¿verdad? En el caso de un inconverso y de un creyente. Entonces la gente cuando muchas veces no lo sabe, ¿verdad? Dice, wow, hermano, eso no lo sabíamos, ¿verdad? No, no, sí, aquí está, mira, y hasta les enseñan las citas. Por eso les digo que el soberbio es aquella persona que se prepara y se capacita mucho, no con el interés de ser útil, de servir, de ser luz verdaderamente de todo corazón para otros, sino para impresionar. Y a través de eso, de impresionar a la gente, de esa manera reciba alabanzas para sí mismo, reconocimiento para sí mismo. El soberbio, como decía mi papá, ¿verdad? Mi papá tenía muchos dichos que no eran bíblicos, pero son muy ciertos. Decía que nadie lleva, que no llevaba, que no daba paso sin guarachazo, ¿verdad? Y que la gente soberbia pues llevaba agua a su molino, precisamente. O sea, hace algo, adquiere ciertos comportamientos con una apariencia a veces de humildad, porque no, el soberbio no siempre tiene aires de altivez, sino a veces se disfraza con una falsa humildad precisamente para atraer la atención y la admiración de la gente. Ahora escuche, el soberbio en realidad es bueno para algo, ¿verdad? Sí, generalmente, como acabo de mencionar, es bueno para algo, muy bueno, ¿verdad? O para muchas cosas. Y eso es la fuente de su arrogancia, aunque esa arrogancia lo lleva a no ver sus errores y por eso caerá en la ruina. Va a llegar el momento que se arruina a sí mismo con sus errores y su arrogancia que no le permite ver los errores que está cometiendo porque se siente muy sabio, ¿verdad? Se siente muy inteligente, o bien caerá el juicio de Dios sobre su vida por soberbia, ¿sí? Ahora escuche, con respecto, esto es la soberbia a nivel general, pero con respecto al orgullo religioso y a la soberbia, ¿verdad? En el ámbito religioso, el orgullo y la soberbia en lo religioso es algo muy similar, ¿verdad? Es muy similar que en el ámbito general, en el mundo, ¿verdad? El que padece de orgullo religioso y es soberbio se cree perfecto, se cree que sabe más que los demás, que nadie puede corregirlo, instruirlo, enseñarlo en algo porque él se cree que es la perfección andando. Escuche, y esto es algo que a lo largo de los años, y no soy la única persona que se ha dado cuenta, yo estoy seguro que millones de cristianos nos hemos dado cuenta o se han dado cuenta, ¿sí? Que el que es soberbio, el que es orgulloso, tiene orgullo religioso y es soberbio, siempre va a pensar que su grupo, su congregación, o su movimiento o denominación es la mejor, ¿verdad? Y quizás no es la mejor del mundo, pero sí la mejor del rumbo y la más perfecta porque tienen la verdad y la sana doctrina. Cuando tú escuchas a alguien decir, es que aquí sí tenemos la verdad y la sana doctrina, desde ahí ya, dices, aquí ya
Aquí esto ya tronó, ¿verdad? Esto ya valió, ya no, porque ya desde que dice una persona, aquí tenemos la verdad, como diciendo, somos la última Coca-Cola del desierto, desde ahí ya estás mal, ¿sí? Porque ya te sientes superior, te sientes único. Y en el cuerpo de Cristo, escuche, la Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice que en el cuerpo del Señor no todos son ojos, no todos son cabezas, no todos son pies, no todos somos manos. Todos tenemos una función específica, ¿verdad? Que el Señor nos ha asignado y todos somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, ni aquel es más importante porque es buen evangelista, por ejemplo, porque es bueno para predicar, ¿verdad? Es bueno para enseñar, o es bueno para ser misionero, para hacer evangelismo, o es buen pastor o es buen maestro, porque cada quien tiene sus dones y sus talentos que el Señor le ha dado, pero los unos nos necesitamos a los otros. Cuando hay esa visión de que yo soy parte de algo más grande y que yo seré muy bueno en esto, pero aquel hermano es muy bueno en esto y lo necesito, ahí hay humildad, porque en la humildad generalmente hay interdependencia. En el orgullo y en la soberbia hay superioridad e independencia. O sea, dice, yo no necesito a los demás. Como el diablo, ¿verdad? Que dijo, yo no necesito a Dios, yo no necesito a fulano, yo puedo hacerme mi propio reino, ¿verdad? Y para eso voy a hacer tropezar al hombre para crearme mi propio reino y tenga yo adoración, ¿verdad? Parte del hombre, de parte de los demonios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y generalmente, ¿verdad? El soberbio piensa que su grupo, su iglesia, su congregación, su denominación es la mejor. ¿Sí? Y los religiosos y soberbios consideran a los demás creyentes, iglesias o denominaciones como inferiores, ignorantes, chusmas, muertos espiritualmente, ¿verdad? Y dignos de lástima. ¿Sí? Y este tipo de gente se cree que espiritualmente está muy por encima de los demás, espiritual y doctrinalmente está por encima de los demás y se aparta de ellos. Dice, no, no, yo no me junto con los de tal, yo soy de tal denominación, ¿verdad? Soy reformado, soy pentecostal, o soy carismático, soy mesiánico. Yo no me junto con ellos porque son fríos, son muertos espiritualmente, o son una bola de ignorantes, ¿verdad? Hay un pleito ahí y perdón, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? El denominacionalismo, o sea, las denominaciones, para empezar, las denominaciones están prohibidas. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice, ¿cómo es esto que escucho que unos dicen yo sigo a Pedro, otros a Apolos, otros a Pablo y otros a Cristo? Dice, ¿acaso Cristo está dividido? Dice, no, Cristo es uno, ¿verdad? Y todos somos cristianos, ¿verdad? No hay seguidores de Pablo, no debe haber seguidores de Apolos, de Pedro, ¿verdad? Eso se le llama denominacionalismo, y el denominacionalismo es sectarismo, eso es sectarismo más que nada, ¿verdad? Pero en la actualidad hay ese grave problema espiritual, ¿verdad? Que es un pecado, porque es carne, es obra de la carne, el sectarismo, el denominacionalismo, al decir, yo pertenezco a la denominación reformada, yo pertenezco a la denominación pentecostal, yo pertenezco a la denominación carismática neopentecostal, yo pertenezco a los mesiánicos, ¿verdad? Yo pertenezco a la iglesia emergente, etcétera, etcétera. Desde ahí ya está uno en un error. Y el ser denominacionalista también hace que la gente se vuelva orgullosa, soberbia y arrogante. ¿Sí? Y ahí hay un pleito entre los pentecostales y entre los carismáticos, entre los reformados, ¿verdad? ¿Cuáles son los reformados? Las iglesias que salen de la reforma, y bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, ¿verdad? Y los pentecostales, todos los grupos pentecostales, ¿verdad? Los pentecostales se creen muy poderosos en el espíritu, se sienten muy espirituales, se sienten muy llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque oran mucho, ayunan mucho y dicen, yo no necesito estudiar tanto porque la palabra, el Espíritu Santo me la revela porque tengo comunión íntima diario con el Señor. Bueno, y ven a los demás, ¿verdad? A las demás denominaciones las ven como unas cucarachas espirituales. Los ven como unos pobretones espiritualmente hablando, ¿verdad? Está seco, está muerto, ¿verdad? Yo para qué quiero ser un teólogo muerto y frío si prefiero ser un hombre o una mujer ungida del espíritu, ¿verdad? Y los reformados que tienen esa tendencia a ser más estudiosos, a ser más metidos en la Biblia, ¿verdad? Supuestamente, que se sienten que tienen la sana doctrina, ¿verdad? Y ven a los pentecostales, a los carismáticos, a los mesiánicos, a los emergentes, los ven como unos burros, como unos ignorantes. ¿Y qué se denota ahí? Precisamente la soberbia, la arrogancia y el orgullo. ¿Sí? Uno se siente orgullosos de su espiritualidad y soberbios, por eso, ¿verdad? Se vuelven soberbios. Y los reformados, por ejemplo, ¿verdad? Se sienten que son
la Biblia andando, ¿verdad? Se sienten que son la perfección doctrinal andando, aunque cada denominación, ya como lo he contado en otras ocasiones, cada denominación tiene sus falsas doctrinas, sus herejías, que los descalifican delante de Dios y doctrinalmente, ¿verdad? Pero como están tan llenos de soberbia, ellos se sienten que son perfectos, ¿sí? Se sienten que son perfectos. Ahora, el religioso, el orgulloso que es religiosamente, el que es orgulloso religiosamente y que se vuelve soberbio, son del tipo de gente que se la pasa ya sea estudiando mucho, ¿verdad? Para tener, estudiando mucho o ayunando, orando mucho tiempo, ¿verdad? Precisamente para tener algo más con que impresionar a los demás, que así la gente los alabe por su espiritualidad, perdón, o su conocimiento y sabiduría, más que por la sana intención de ayudar a los que están confundidos y en tinieblas o están espiritualmente apartados, ¿verdad? O bien se la pasan sirviendo mucho en la congregación, en la iglesia, evangelizando mucho, ayudando mucho a los pobres, ayunando, orando mucho, ¿verdad? Y gritan a los cuatro vientos, lo gritan a los cuatro vientos, ¿verdad? Que son muy espirituales para recibir la admiración de los demás. A mí como me fastidia, y siempre me ha fastidiado eso, porque cuando yo empecé a leer la Biblia, hay cosas que, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, hay cosas que le pegan y se le quedan muy grabado, ¿verdad? Y una de las cosas que me acuerdo mucho cuando yo empecé a leer la Biblia, era lo que decía el Señor, ¿verdad? Precisamente de los fariseos. Y decía, cuando tú vayas a orar, no hagas como los fariseos, ¿verdad? Que hacen largas oraciones en las esquinas, en las plazas, en las calles, ¿verdad? Y levantan las manos y Señor bendito Jehová de los ejércitos, Dios poderoso de Israel, ¿verdad? En público, solamente para que la gente los reconociera. ¿Sí? Al contrario, quieres hablar con tu padre, métete a tu cuarto, cierra tu puerta, ¿verdad? Y ahí en lo secreto, tu padre que te ve en lo secreto, te va a reconocer en lo público. Y hay algo que siempre me ha fastidiado, ¿verdad? Que algunas denominaciones y algunos grupos cristianos tienen, es que llegan al templo y lejos de venir a sentarse, porque se supone que cuando llegas a la iglesia o al templo ya debes de venir desayunado, cambiado, vestido y orado, ¿verdad? Y sentarte en tu silla, ¿verdad? O si ya llegaste a la alabanza, bueno, pues te integras a la alabanza. Pero cómo me fastidia que llega gente, llega al templo, llega a la iglesia, se meten en su lugar, ¿verdad? Y se voltean y se hincan ahí en su silla. Y ahí están, ay, señor. O bien llegan y se van hasta el frente, y yo creo que muchos de los que me están oyendo lo han visto, ¿verdad? Se van hasta el frente, al altar precisamente, y ya está a lo mejor el que está dirigiendo, la alabanza o los anuncios orando, vamos a iniciar nuestro culto, nuestro servicio, y se van hasta el frente, se hincan en el altar y ahí empiezan a orar, ¿verdad? Empiezan a levantar las manos o se inclinan ahí sobre el altar, ¿verdad? Y Señor, gracias. Y hacen una bola de payasadas y farapayas. Híjole, ¿cómo me fastidia eso? Porque es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que no deberíamos de hacer las cosas, ciertas cosas como orar, como ayunar y ayudar a los pobres, para recibir el reconocimiento de la gente. Y esa gente lo hace y se lo han enseñado y se lo siguen enseñando a otros, pero no se dan cuenta que es precisamente la soberbia y el orgullo religioso de los fariseos, del fariseísmo. Es el espíritu del fariseísmo, es la actitud del fariseísmo. ¿Sí? Y lo gritan a los cuatro vientos, ¿verdad? Pero lo hacen precisamente para recibir admiración, así como los fariseos lo hacían en la antigüedad. Ahora, lo más tremendo de todo, y no sé si usted lo sepa, y como se dice, ¿verdad? ¿Qué cree, amado hermano? Este tipo de gente religiosa y orgullosa es la más imperfecta, la más necia, la más ignorante y la más alejada de Dios. Porque en verdad una gente arrogante, soberbia, orgullosa, religiosamente hablando, es la gente que lleva la peor relación con Dios. ¿Por qué? Dice el Salmo 38, versículo 6, dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. O sea, al soberbio, al altanero lo mira de lejos. O sea, a ti no te quiero ni ver, dice Dios. Santiago capítulo 4, verso 6 dice, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios resiste a los orgullosos, Dios resiste al soberbio.
Y cuando la gente es soberbia, es orgullosa, es altanera, tiene aires de autosuficiencia, ¿verdad? Tiene aires de que es la mejor persona, es el más inteligente, es el más sabio, y se vuelve arrogante. La Biblia dice, Dios dice en su palabra que aborrece a la gente orgullosa, altanera y soberbia y lo conduce a la ruina, los humilla. Dios aborrece y humilla a los soberbios y altaneros. Por eso es que la gente soberbia y orgullosa, por más servicial, por más inteligente, por más aparentemente sabe, por más sabionda y con mayor conocimiento o aparentemente mucha espiritualidad, es la gente a la cual Dios aborrece más. No estoy diciendo que no se debe de orar lo más que podamos orar, no estoy diciendo que no debamos de estudiar la palabra de Dios lo más que podamos estudiarla, que nuestras circunstancias, nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestras ocupaciones en este mundo nos lo permitan, ¿verdad? No estoy diciendo que no debemos de servir a Dios, de servir a Cristo, al Señor, ¿verdad? A la iglesia, lo más que podamos, hasta donde nuestras fuerzas, hasta donde nuestros recursos nos lo permitan. No estoy diciendo que no lo debe usted hacer, hágalo. Pero hágalo con una buena intención, con la intención verdaderamente de un corazón lleno de amor y de humildad, ¿verdad? De compasión, para ayudar, para ser de bendición verdaderamente, no para tratar de recibir gloria y alabanza de parte de los seres humanos, ¿verdad? Hace algún tiempo, y con esto ya casi quiero terminar, perdón que me extendí un poquito, ¿verdad? Hace algún tiempo había una hermana que me contaba que tuvo problemas con su esposo, ¿verdad? Y el problema empezó porque el pastor donde se congregaba él decía abiertamente, ¿verdad? Que era el mejor pastor de la ciudad aquí donde nosotros vivimos, y que su congregación era la mejor de la región y él era el mejor pastor de la ciudad. Y no le quiero decir de qué denominación. Bueno, sí era de la denominación reformada. Bueno, y entonces este hombre enseñaba era altamente soberbio, es altamente soberbio. Este hombre enseñaba cosas que no iban de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Y pues ella comenzó a disentir con el pastor y varias cosas. Le dijo a su esposo, oye, mira, lo que el pastor está enseñando no es lo que dice la Biblia. O sea, él está malinterpretando ciertas porciones bíblicas y está enseñando ciertas cosas que son antibíblicas. Entonces, como el esposo, ¿verdad? Estaba enajenado, estaba embelesado con la elocuencia, ¿verdad? Y esa apariencia que damos cuando somos soberbios, decía, no, estás mal, mujer, ¿cómo crees? Y mira, él es maestro, él da clases en un instituto bíblico, él sabe mucho. Y la mujer le dijo, no, pues, ¿sabes qué? Yo ya no voy a seguir yendo a escucharlo porque hasta me pongo mal con Dios, ¿no? Ya no voy a ir. Entonces el pastor, ¿verdad? Le dice al marido de esta hermana y le dice, oye, ¿por qué tu esposa no viene? ¿Por qué tu esposa, qué se va a ir a meter a otra iglesia, verdad? Donde le van a enseñar puras porquerías. ¿Qué acaso no se da cuenta que está en la mejor congregación de la región, verdad? Que tiene al mejor maestro, el mejor pastor. Y el hombre le dijo, pastor, lo que pasa es que mi esposa dice esto, ¿verdad? Que usted está enseñando algunas cosas. Y dice, no, ¿cómo que cosas equivocadas? Está mal, ella qué va a saber, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, oblígala a que venga, ¿no? Entonces ahí va el marido, ¿sabes qué? Que tienes que ir. La mujer le dijo, no, porque este hombre está mal. Y yo debo ser respetuosa y respetar tu autoridad, pero cuando algo va en contra de lo que Dios dice, nadie está por encima de Dios y de su voluntad. No voy a ir. Entonces ahí va el hombre, ¿no? Y le dice al pastor, no, pues no quiere. Ah, bueno, entonces si no quiere, entrégala a Satanás. Para que Satanás le dé una revolquiza y se le quite lo soberbio, porque ella como esposa, como mujer, debe estar sujeta bajo autoridad. ¿Para qué lo hizo? Se dio un agarrón con su marido, le dijo, ¿qué no te das cuenta que este hombre ya perdió la razón, perdió el piso, todo? ¿Cómo se le ocurre decirte eso para que tengamos problemas y dificultades? Y para que para empezar, Dios no la iba a entregar a Satanás, ¿verdad? Por esas locuras de ese hombre, ¿verdad? Le dijo, estás mal, ¿verdad? Y ¿no? Y definitivamente se pelearon, tuvieron una discusión y al final el hombre, el esposo, cayó a la razón que estaba mal este hombre. ¿Cómo se le ocurría haberle dado ese consejo, ¿verdad? Para que tuviera problemas con su mujer, ¿sí? Y definitivamente ya cayó la razón el varón y dijo, no, pues está mal, ¿verdad? Y pues pues no debe ser así.
Y así como ese hombre que se dice o decía y que se sentía el mejor pastor de la ciudad de la región, en el mundo cristiano evangélico abundan por millares de estas personas, tal como acabo de mencionar. La mayoría de la gente hueca, vacía, con muchas inseguridades, muchos vacíos, muchos temores, ¿verdad? Apocada, tiende a volverse soberbia y a través de esa soberbia buscan encumbrarse, buscan perfeccionarse, prepararse cada vez más para alcanzar los lugares más prominentes dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las iglesias o las organizaciones religiosas, precisamente para tener reconocimiento, ¿verdad? Tener reconocimiento. Y por eso digo que, y decimos, no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente, que en el mundo cristiano hay una gran cantidad de líderes religiosos, de ministros de culto, de pastores, que lejos de ser siervos de Dios verdaderamente, como el Señor Jesucristo, llenos de amor, de humildad y de temor de Dios, son gente que ha buscado encumbrarse, ¿verdad? Pero solamente por soberbia, por orgullo, por arrogancia. Y esos desgraciadamente son instrumentos de Satanás para perder y alejar a la gente, porque si él está perdido, lo más lógico es que va a tener una serie de errores, tanto espirituales como doctrinales, ¿verdad? Y lo único que hacen es andar dando palos de ciego y causando vergüenzas, ¿verdad? Porque si alguien cae en sus manos, al ser como los fariseos el Señor decía que eran guías ciegos que guiaban a otros ciegos, y si decía el Señor, si un ciego guía a otro ciego, pues los conduce al hoyo, o sea, a la perdición. Hace años, en alguna ocasión, ¿verdad? Conocí a un hombre en el lugar donde nos congregábamos, que era muy docto, ¿verdad? Era muy elocuente para hablar, laleaba mucho así, o sea, era muy elocuente, ¿verdad? Era muy hablantín y muy elocuente, muy correcto, ¿verdad? Y sí se me había metido a estudiar, ¿verdad? A leer, porque no es lo mismo estudiar la Biblia que leer muchos libros cristianos, es el problema, ¿verdad? Hay muchos libros cristianos, evangélicos, que no son sana doctrina, ¿eh? No son sana doctrina, que tienen muchos errores teológicos, ¿verdad? Pero que como se vuelven famosos, ¿por qué? Porque el diablo los impulsa, ¿verdad? Para perder gente. Pues ahí este hombre tenía su biblioteca llena ahí, tenía su biblioteca llena de muchos libros cristianos, ¿verdad? Y en base a todo lo que leía, eso lo compartía y a veces se la pasaba 1 hora y media, 2 horas hablando, ¿verdad? Se pavoneaba, se contoneaba y se sentía muy docto, ¿verdad? Muy elocuente, muy estudioso. Pero estaba metido hasta las manitas en el movimiento carismático neopentecostal, el cual, dicho sea de paso, ¿verdad? De acuerdo a los teólogos, el movimiento carismático neopentecostal es una secta para evangélica que sale del catolicismo, se aleja del catolicismo, agarra doctrinas del evangélicas, pero se traen la metafísica cristianizada de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y de esa forma lo que hoy conocemos como el movimiento carismático neopentecostal, las famosas iglesias de la prosperidad, ¿verdad? De la teología de la prosperidad, de la guerra espiritual, de yo ato, yo declaro, yo decreto, rompemos maldiciones, etcétera, etcétera. De ahí sale también el movimiento apostólico profético, ¿sí? Actual. Y eso es la base fundamental de sus doctrinas son metafísica cristianizada. Y bueno, se sale de ahí, empieza a tener problemas con el pastor de su congregación, ¿verdad? Y al fin y al cabo, por las diferencias que tuvieron, decide salirse de esa iglesia, del movimiento carismático, y se vuelve reformado ahora, ¿verdad? Se vuelve de la corriente reformada, se vuelve bautista, ¿no? Entonces, como se dice vulgarmente, salió de Guatemala para meterse a Guatepeor. ¿Cuál es el problema, verdad? Como decía yo, si no lo saben o no lo sabe usted, el movimiento carismático neopentecostal es metafísica cristianizada, pero el movimiento reformado, que también sale de la Iglesia Católica, es un movimiento gnóstico, gnosticismo cristianizado. ¿Por qué? Porque la doctrina de la predestinación, de la total depravación, de la elección incondicional, ¿verdad? El amilenianismo y muchas otras doctrinas reformadas son de origen gnóstico griego, ¿verdad? Los famosos padres de la iglesia católica, porque en el cristianismo, en los institutos bíblicos se habla de la era
posapostólica de los padres premicianos, los padres nicianos y los padres de la iglesia, que no son otra cosa o no eran otra cosa más que gnósticos cristianizados, de los cuales se forma la iglesia católica apostólica romana, ¿verdad? Y entre esas doctrinas que tenían, aparte de la idolatría, la mariolatría y muchas otras, dentro de hay otra doctrina que se llama el cesacionismo, y la otra es la teología del dominio o el dominionismo. Bueno, todas esas doctrinas, específicamente la de la predestinación, sale del gnosticismo griego. La doctrina evangélica, porque no es cristiana ni bíblica, evangélica de la predestinación, y en las Biblias, la Reina Valera, donde dice Romanos 8, 28, 29, donde dice predestinó, y en Efesios capítulo 1, a los que conoció también predestinó, esas palabras de predestinar originalmente en los textos más antiguos no existía hasta por ahí del año 340, 350, cuando Jerónimo de Estridón traduce del griego al latín, la famosa Vulgata latina, ¿verdad? Traduce mal esa parte y le imprime la idea del gnosticismo griego de la predestinación, ¿verdad? Y la palabra prorizo, que originalmente significa llamar o convocar, él la transforma, la altera, ¿verdad? Y escribe predestinar ahí o predestinar. En pocas palabras, le imprimen una idea gnóstica a las Sagradas Escrituras, la alteran, ¿verdad? Y de ahí sale la famosa doctrina de la predestinación y el calvinismo, que son 5 puntos, los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? La total depravación, la elección incondicional, la perseverancia de los santos, la gracia irresistible, y no recuerdo ahorita bien el otro, ¿verdad? Pero todos esos puntos son parte del gnosticismo griego. O sea, se sale de la metafísica cristianizada, y como era tan soberbio, o es tan soberbio, ¿verdad? Tan orgulloso. En alguna ocasión yo hablé con él, ¿verdad? Y le dije, mira, es que el movimiento carismático es metafísica cristianizada, esto, lo otro. Y el movimiento de reforma es gnosticismo griego. Y es esto, lo otro. Pero como él se sentía tan doctor, tan letrado, tan instruido, me dijo, no, yo sé lo que estoy haciendo. Yo me he dedicado, tengo amigos, tengo maestros que me han enseñado. Y dije, bueno, pues está bien. Yo traté de explicarle y traté de hacerle ver su error, ¿verdad? Pero ahí te das cuenta y dices, no cabe duda que está bien ciego, está bien cegado. ¿Y cuál es la raíz? ¿Qué está atrás de esa ceguera en la vida de mucha gente que son líderes en la actualidad ahora? Precisamente la arrogancia, el orgullo y la soberbia. ¿Sí? Y bueno, así es como en eso hay muchas, en la actualidad hay muchos líderes cristianos o evangélicos, porque no se les puede llamar líderes cristianos, hay muchos líderes evangélicos, están llenos de soberbia, pero que esa misma soberbia los ha conducido, primero que nada, al alejamiento, o sea, no están verdaderamente cercanos a Dios, espiritualmente están alejados, espiritualmente están rechazados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aborrece a la soberbia, aborrece a los soberbios. Cuando una persona que está conociendo o que se da cuenta que tiene limitaciones, que tiene falta de conocimiento, esa es la palabra, y es humilde de corazón y le dice, Señor, yo quiero aprender, no quiero que me engañen, ¿verdad? Señor, ayúdame, guíame a toda verdad, ¿verdad? Entonces el Señor va a hacer que el Espíritu Santo y Él mismo te guía, te empiece a guiar a toda verdad, ¿verdad? Y empiezas a conocer y a conocer y a conocer cosas de verdadera sana doctrina. ¿Por qué? Porque eres humilde de corazón y te va a guiar a toda verdad. Pero cuando eres soberbio, eres orgulloso, entonces el Espíritu Santo te va a rechazar y lo que va a pasar es que vas a caer en manos de los demonios y en manos de falsos profetas, como dice 1 Timoteo 4, ¿verdad? Que en los últimos tiempos o los tiempos posteriores se levantaría una generación, una casta de falsos profetas que predicarían doctrinas de inspiración diabólica, doctrinas de demonios. Las falsas doctrinas que se predican en la actualidad, las más peligrosas, no son las que están fuera del cristianismo, sino las que están dentro del mundo evangélico, ¿sí? Porque fuera del cristianismo sabemos que los testigos de Jehová pues están mal, ¿verdad? Por sus herejías de negar que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es una persona, negar el infierno, negar que la gente vaya a ir al cielo, sino que va a haber un paraíso terrenal aquí, ¿verdad? De los mormones, que hay otro evangelio, que es el libro de Mormón, y que Jesús predicó en América, y
los matrimonios sellados eternamente, ¿verdad? Eso lo sabemos, está mal, ¿verdad? Pero las herejías más peligrosas son las que están dentro del cuerpo de Cristo, dentro del mundo evangélico, que están disfrazadas, que te las predica alguien y te dan una explicación distorsionada, no tanto, ¿verdad? Para que sea creíble. Ahí entra la herejía. ¿Y quiénes creen que son los precursores, ¿verdad? Los predicadores y esparcidores de todas esas herejías? Aquellos líderes encumbrados, ribombantes, elocuentes, con carisma, ¿verdad? Que son guapos, hermosos y elocuentes para hablar. Precisamente la gente soberbia. La gente soberbia en un grupo religioso, cuando son líderes, son instrumentos de Satanás para perder a la gente. Por eso yo siempre, cuando platico con alguien de esto, le digo, ten mucho cuidado. Cuida qué escuchas, cuida qué enseñan y sobre todo cuídate. Que el líder no sea mañoso, o sea, que no sea mañoso, o sea, que sea inmoral, ¿verdad? Que sea, yo le llamo ojo alegre, ¿verdad? Tenga ahí unas mañas en cuanto a la moralidad sexual, medio raras, ¿verdad? Cuídate que no sea avaricioso, porque la avaricia es idolatría, es un pecado, ¿verdad? Y corrompe el corazón de la gente. Y sobre todo, cuídate que no sea soberbio, que no sea arrogante, que sea una persona verdaderamente humilde de corazón, ¿verdad? Verdaderamente sencillo y humilde de corazón, porque el soberbio se convierte en un instrumento de Satanás. ¿Para qué? Para perder a la gente y extraviarlos en una multitud de herejías. ¿Sí? Conduce a la gente a la ceguera, ¿verdad? Les cega la razón, el entendimiento y los incapacita. Escuche, la soberbia incapacita a la gente en el mundo evangélico para reconocer la verdad y la sana doctrina porque creen que su verdad chueca, distorsionada, es la única que existe solamente. ¿Sí? Y como decía yo, ¿verdad? Hay cosas que solamente el Espíritu Santo te puede guiar a toda verdad cuando estás en ignorancia. Cuando uno está en ignorancia de muchas cosas, solamente una persona que es humilde de corazón, que reconoce sus limitaciones, que dice, yo soy ignorante, Señor, me doy cuenta que soy bien ignorante todavía, Señor. Por favor, ten misericordia de mí. Cuando eres humilde con Dios, entonces el Espíritu Santo se va a encargar de guiarte a toda la verdad y vas a llegar a conocer la sana doctrina, verdaderamente la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si somos soberbios, si te vuelves soberbio y arrogante con el tiempo, entonces estarás perdido porque Dios te va a aborrecer y te va a abandonar. Aunque a la gente, mucha gente evangélica, ¿verdad? Que son líderes encumbrados y reconocidos, les repate esto y no lo quieran aceptar. La verdad de las cosas es que la gente arrogante y soberbia, líderes soberbios y arrogantes, Dios los abandona. Y dicen, ¿cómo es que me va a abandonar el Señor si mi iglesia, mi congregación está creciendo? Mira cómo está creciendo, Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Satanás te está usando para perder cada vez más gente, ¿verdad? Satanás te está usando para que la gente no vaya a ministerios, a iglesias, a congregaciones de verdadera sana doctrina, ¿verdad? Como pasa en la actualidad. En los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos profetas que inclusive harían grandes milagros para extraviar y engañar a uno a los elegidos. Y la soberbia, y con esto tengo que terminar, pero la soberbia y el orgullo es una de las mejores trampas del diablo para extraviar al hombre, al creyente, al cristiano, del camino verdadero de Dios. Y sabemos que cuando una persona llega a una iglesia, a un grupo filosófico, religioso, místico, de autoayuda, etcétera, etcétera, al principio la gente llega muy humilde y dócil, ¿verdad? Pero el diablo, que conoce la naturaleza humana, va a tratar de impulsar al hombre a que se deslice cada vez más al orgullo y a la soberbia a medida que va creciendo en ese grupo. Y cuando lo ha logrado, se ha logrado que la gente se resbale hacia el orgullo y la soberbia, a través de esa manera lo está inutilizando para ser un buen instrumento de ayuda para otros. El diablo sabe precisamente, ¿verdad? Y de luego, para colmo de males, empiezan a venirle los juicios, las maldiciones al soberbio. Y como es tan soberbio, dice, bueno, me está pasando todas estas tragedias, ¿verdad? Porque Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Cuando la verdad de las cosas es que te está yendo como te está yendo, porque eres soberbio, porque eres orgulloso y eres altanero. Y termino con dos citas bíblicas, ya para terminar, y con esto le damos fin a esto. Romanos capítulo 12, verso 3, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener,
sino más bien piensen de sí mismos con moderación según la fe que Dios les haya dado. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Lo mejor es esto siempre, considerar al hermano fulano de tal, considerar al pastor fulano de tal, ¿verdad? Si ya eres pastor, eres líder, mejor que tú. Considera a los demás mejor que tú. Tan tan y se acabó. Que a lo mejor tú eres mejor que ellos, ¿verdad? Pero considérate inferior a los demás y se acabó. El que es soberbio y arrogante nunca se va a considerar inferior a los demás. Siempre se va a considerar superior. Pero el que es humilde dice, no, el pastor, el hermano, híjole, es mejor que yo, ¿verdad? Creo que sabe más que yo, o sabe más que yo, ¿verdad? Versículo 4, no se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Que Dios me los bendiga mucho. Espero que esta reflexión les sea de bendición y edificación, y espero de todo mi corazón que todas las adolescencias, fallas y vacíos que a lo mejor tuve en esta reflexión bíblica, el Espíritu Santo las llene y el Espíritu Santo les alumbre los ojos de su corazón y de su entendimiento. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Bendiciones para todos.